Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en donde platicamos con creadores y creadoras de todo México sobre su trabajo, sobre su vida, sobre lo que va atravesando esta gran labor que hacen en las artes escénicas y cómo les atraviesa como personas. Si esta es la primera vez que ven uno de estos episodios, les pedimos que se suscriban, ya sea a través de las múltiples plataformas en las que está esto, Spotify, YouTube, Apple Podcast, desde donde nos estén escuchando y viendo, y que lo puedan compartir. Esos esfuerzos siempre son muy bien recibidos en este mundo de las artes escénicas. Y pues bueno, ya lo pudieron ver en el título de este video, en la publicación, en redes sociales. La invitada que tenemos el día de hoy es una creadora que tiene muchos años trabajando en las artes escénicas mexicanas, tiene una trayectoria muy grande, y dentro de las cosas que a mí más me da gusto, justo que comparto en este sentido con la invitada, es que ha hecho mucho trabajo justo dentro de, el estado del que ella es, y que justo su trabajo ha ayudado a descentralizar grandemente a través de muchos esfuerzos que ha encabezado. Y pues bueno, sin más, le doy la bienvenida a Raquel Araujo. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alan, feliz, la verdad, súper emocionada de estar aquí contigo esta tarde. Ay, no, pues la emoción es compartida, y pues me da mucho gusto que podamos aquí tener este momento para platicar. Oye, pues vamos a comenzando. Lo primero que te preguntaría es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Raquel Araujo en este 2024, en estos meses, en estos tiempos modernos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo creo que como todos en este país, ahorita esperando la transición, ver qué nos deparan las nuevas políticas, o si habrá, esperemos, modificaciones a las políticas culturales. Y pues con un montón de actividades por delante. El siguiente semestre, o en este semestre que ya viene en curso, está pues muy lleno de programación en la Rendija CDA, y también pues con varios proyectos, y bueno, muy felices, atareados, pero muy felices aquí en esta tierra del Mayab. Eso, pues estás con todo, dirían por ahí. Oye, vamos a hacer un pequeño viajecito en el tiempo. Vamos a hacer un viaje a aquellos inicios, a aquel momento de tu historia en el que las artes escénicas se presentaron. Platícanos cómo fue ese momento, cómo fue que llegó este mundo escénico, el mundo del teatro, y que además fue en el momento en el que dijiste, sí, aquí me quiero quedar, y no un ratito, buen tiempo. Híjole, sí, mi querido Alan, pues es todo un asunto. Fíjate que hace muy poco desenterré unas películas Super 8 que teníamos aquí en casa. Y bueno, que nunca sabes que te puedes encontrar, porque ya no hay manera, entonces es un poco al azar que consigues que alguien te las pase a digital y demás. Y lo hicimos o sea, me puse a rescatar estos materiales por una obrita que estoy haciendo con mi tía Dita. Tía Dita tiene 88 años. Varia gente de teatro la conoce porque cuando llegaron a venir a residencia aquí con nosotros antes de la pandemia, llegaban a casa. Entonces todo el mundo conoce a tía Dita de los que han venido por acá. Okay. Y en la pandemia nace un proyecto, bueno, que es un proyecto múltiple extraño que se llama Profunda Piel, pero concretamente esta pieza se llama Profunda Piel, Archivos de la Memoria Inútil. Y entonces, pues vamos, es como un archivo familiar abierto donde ella y yo somos parte de ese archivo. Pero bueno, regresándome a la pregunta, me topé con un documento que, bueno, yo no podía dar crédito porque yo, pues soy una niña de campo. Mi mamá tenía una granja avícola, entonces yo vivía rodeada, y todavía me fascinan, y pues regresé a Yucatán, y este espacio en el que estoy, pues es parte de lo que fue la granja de mi mamá. Y pues bueno, de pronto encuentro en esta peliculita pues una especie de representaciones que yo hacía con mis primos. Entonces de pronto era una vaquería, y de pronto éramos chiquitos, era un poco una locura, y de cómo parte de lo que identifica nuestra humanidad
es esta capacidad de representación. No única, porque pues también biológicamente las formas miméticas en las plantas y en los animales pues son también como parte de sus formas para enfrentarse y sobrevivir en este mundo complejo. Entonces me encantó toparme con esos elementos de teatralidades en el juego infantil. Y pues ya después, una cosa muy peculiar, porque pues en mi familia, si bien en el pueblo, que mi familia es de un pueblo de Yucatán que se llama Tixcocop, pues era común hacer lecturas de textos o hacer obritas de teatro, o participar en los bailables del pueblo, en las estudiantinas. Entonces, pero no había nada, digamos, que tuviera que ver pues, con este ámbito en el que yo me he desarrollado y he encontrado pues, mucho del sentido de mi vida. Pero mi mamá, cuando se mudan a Mérida, yo considero que un poco como esta necesidad de la gente de pueblo, de tratar de entrar en la sociedad, una sociedad muy conservadora, muy cerrada, muy blanca, ¿no? En el sentido de la colonia y de las costumbres y demás, pues decide meterme a clases de ballet. Entonces, bueno, yo ahí empiezo, y por ese camino es que yo encuentro el teatro. O sea, en la escuela, o sea, tuve la fortuna de tener profesoras, sobre todo maravillosas, y en algún momento con una de ellas y también la mamá de otra amiga, me hacen ver que yo podía dedicarme profesionalmente a las artes. Entonces se me abre un panorama maravilloso y pues ya, contra viento y marea, hago mi examen en el Estadio Azteca para entrar a la universidad, que yo recuerdo que me quedé pasmada por la dimensión, y pues ya a Filosofía y Letras, y pues nada, esa ha sido una vida en la que debo decirte que en varios momentos sí me he cuestionado y he dicho, bueno, pero ¿para qué necesidad? O sea, es tan difícil hacer teatro. Sí. Realmente es complicado y llevarlo adelante y gestionar, pero pues me di cuenta que pues, aquí estaba yo, y que por más que yo explorara otras vías, este era el mundo. O sea, como dice nuestro querido Jorge Dubati, el teatro reclama a sus criaturas. Y pues ni modo, aquí estamos. Y nada, muy, muy contenta, la verdad, a pesar de que pues en este camino te encuentras con fracasos, con sinsabores, ese es un camino difícil, el del teatrero mexicano, como sabes, y que también por eso admiro mucho la labor que ustedes hacen en Voy al Teatro. Creo que el movimiento en Jalisco es maravilloso, y lo que ustedes están haciendo, y que además soy orgullosa estudiante del diplomado de Voy al Teatro. Nosotros nos quedamos así de, vamos a tener a Raquel dentro del diplomado. Oh my God. Los nerviosos éramos nosotros, Raquel. No, nada, yo soy así súper feliz de poder escuchar a los colegas, porque realmente pues es una profesión, como en todas, yo me quiero imaginar, que no dejas de aprender. Y además es muy lindo escuchar la visión de otras personas, y sobre todo fuera de la Ciudad de México. O sea, que se están generando estos movimientos tan importantes, vitales hoy por hoy en el teatro mexicano, que son fuera de la Ciudad de México. Majo y Ana So son chicas bien. De la mano de un Café Venti emprenderán el viaje de sus vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secretito que pondrá a prueba su amistad y sobre todo sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls se presenta el 29 de agosto a las 20 horas en Foro A Poco No, en Ciudad de México. En un futuro desolador, los recursos naturales se han agotado, y dos seres muy peculiares se las ingenian para sobrevivir con lo poco que les queda. ¿Será posible que tres seres tan distintos encuentren la manera de colaborar y recuperar lo perdido? O3 se presenta el 1 de septiembre a las 13 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara, y el 14 de septiembre a las 14 horas en el Complejo Cultural Los Pinos, en Ciudad de México. Estos artistas llevarán a su audiencia en un viaje musical cautivador, que trasciende fronteras geográficas y estilísticas.
Concierto de jazz a dúo Natalie Braux y Cuervo González. Se presenta el 5 de septiembre a las 20 horas en Foro Larva, en Guadalajara. Una pareja ha conocido a alguien que dice ser Jesucristo y les ha entregado unos pases que garantizan la entrada al cielo. Ellos tienen que venderlos a toda costa en tiempo límite si desean tener su propio paraíso. Ticket to Heaven se presenta el 7 de septiembre a las 19 horas y 8 de septiembre a las 18 horas en el Embarcadero Foro Escénico en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, justo con esto último que dices, en ese mismo tenor sobre el tema del efecto de la Ciudad de México, pues que sabemos que tiene históricamente un peso muy grande, ¿no? Y que pues el centralismo es algo demasiado avasallador, perdón. Sí. Justo ahorita que mencionas que pues, estudias en la Ciudad de México, ¿qué es lo que te hizo a ti regresar a Yucatán? A mí eso siempre me ha parecido algo súper admirable de todas las y los colegas que buscan el conocimiento, porque obviamente eso es algo sumamente legítimo, válido y demás, pero que además eso lo regresan hacia la ciudad o el estado del que son originarios. ¿Qué te hizo a ti regresar a Yucatán? Porque tú lo sabes, mucha gente va y ya no vuelve. Claro, sí. Debo confesarte que no es en absoluto generoso ni nada, ni asunto. O sea, sí ocurre algo en el 2000, en el cambio de siglo. Yo estaba trabajando en el Citru, estábamos en un momento muy bueno de La Rendija. Oscar, mi marido, estaba filmando, había filmado un largometraje y estaba, bueno, pero 2001 fue como un momento en el que yo creo que tanto él como yo, como varias amigas y amigos dedicados al arte, como que sentimos un agotamiento, como que ya no había para dónde. Nosotros veníamos de, pues yo considero una concreción de un trabajo que es que es el que funda La Rendija, que es el teatro autobiográfico, es el teatro performativo, que veníamos de trabajar muy cercanamente con Gabriel Báez, y yo después como que me voy hacia el arte-acción con personas maravillosas que admiro un montón, como Lorena Wolfer, como Elvira Santamaría, Víctor Martínez. Entonces nuestro teatro o sea, no teníamos cabida ni en el teatro ni en las artes performativas, pero no importa, estábamos muy bien, muy contentos. Pero yo sentía que había como un agotamiento en general, ¿no? O sea, de todo. Okay. De lo que veíamos, de lo que escuchábamos, un agotamiento también muy grande por vivir en la Ciudad de México. Y me llega una propuesta que sí me tardé, o sea, sí le dudé, que consistía en venir a formar parte del Instituto de Cultura de Yucatán, y el que fue mi jefe, Domingo Rodríguez, yo creo que hizo una gran labor, que ahorita se están viendo mucho los frutos de la creación de la Orquesta Sinfónica, de la Universidad de las Artes, que en su momento fue la Escuela Superior de Artes. Y él me dice, pues es que vamos a hacer una Universidad de las Artes y hay que crear. Entonces, yo ponderé varias cosas. También que mi madre, pues ya era una mujer mayor, o sea, había estado casi 20 años lejos de mi familia y fuera de Yucatán. Y tomo la decisión así un poco como loca, o sea, porque además era así de ya, vente ahorita. Y terminaba también mi ciclo de trabajo en el Citru, donde se habían hecho muchas cosas muy ricas. Habíamos traído a Patrice Pavís, a Krzysztof Miklaszewski, que había sido el videoasta de Cantor. Habíamos hecho un ciclo súper bonito, el Seminario del Cuerpo Escénico, donde habíamos escuchado voces así, había sido un alucino, o sea, tanto había estado Abramo Seransky, como Museo Deseo de Lidia Margules, como La Máquina de Teatro, pero también Pepe Navarro de la Banda Elástica. O sea, queríamos saber cómo hacían lo que hacían los artistas. Entonces veníamos de un momento muy álgido y yo dije, pues órale, vamos a ver si aquí ya siento que hay como un agotamiento en vivir la ciudad, pues vamos a ver y a hacer algo, ¿no? Fueron años durísimos, muy duros, a pesar de lo que yo creo que fue muy, muy bueno para la ciudad. Fueron realmente años
que yo no volvería yo no aceptaría volver a vivir, Alan. O sea, sí, yo lloraba, yo decía, me regreso a la Ciudad de México mañana. Y no había actividad, era muy, muy triste el panorama. Y yo creo que muchas personas en ese cambio de siglo pusieron mucho para que vivamos el Yucatán que se está viviendo hoy, ¿no? La ciudad sufrió ha sufrido una transformación importante. Puedo decir que hemos puesto un granito de arena en lo que ahora es una ciudad vibrante en arte, en cultura y en teatro. O sea, Teatro de la Rendija es uno de muchos espacios autónomos, no solamente de teatro, también de danza, poquitos espacios de cine, pero que también se han abierto, cerrado, galerías. Entonces es una ciudad que se ha vuelto una ciudad súper rica. O sea, vienes acá y hay actividades por todos lados. Sí me dio trabajo o sea, aceptar que era importante que yo me quedara, y lo digo desde un plano familiar. O sea, era importante para mi familia, y también Oscar Urrutia, mi marido y cómplice fundamental de la Rendija, tocó tierra del Mayab y ya no se quiso ir de acá. Esa es parte del tema. Claro. Pero realmente cuando abrimos en 2004 Escena 40 Grados, que no fue propiamente la Rendija, sino que hicimos un poco como un colectivo de grupos, abrimos un espacio independiente que ya no era el primero. O sea, realmente hay toda una historia previa de espacios que fueron emblemáticos de la ciudad, como el Tinglado, la Casona y otros que se me escapan ahorita de la mente, ya de nuestros maestros, pero ya habían cerrado hace algún tiempo. Otros que estaban abiertos ¿no? Eran como unos satélites por ahí, unas estrellitas por ahí. Entonces, al abrir 40 grados, yo creo que fue muy importante ese momento, porque las compañías comprendieron que se podía hacer teatro de pequeño y mediano formato, y que nos iba a ir mejor que tratar de dar una función aislada, Claro. en el Teatro Peón Contreras una vez al año, gastando lo que no tenías y con una imposibilidad de hacer una producción que llenara uno de estos teatros enormes, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, ya después fueron, pues, ¿qué te digo? Tuvimos que reinventar la Rendija. Por eso me interesa tanto, también voy al teatro, porque yo creo que el vuelco que le dimos en la poética, en su visión de relación con los públicos, modificó nuestro grupo y modificó también al público, y creamos espectadores. O sea, los espectadores de los espacios independientes no son el gran público, pero sí son públicos medibles. Tenemos encuestas, y las salas, que si bien a veces se llenan, a veces no, tienen un público asiduo. O sea, un público que va específicamente a las obras de los teatros independientes. Entonces, pues eso le ha dado mucho sentido a todo, querido Alan. O sea, encontrar la pertinencia en lo que hacemos y la relevancia, ¿no? a nuestro quehacer. Entonces, pues ya, hice todo Totalmente. todo el No, arco de esta historia. está muy bien, ¿no? Y te lo agradezco mucho, porque estamos aquí, pues, en una plática sintetizando años, ¿no? O sea, el trabajo de años, y obviamente es una cosa súper interesante. Y en esos años, algo que te quiero preguntar, pues justo en esta cuestión de regresar a Yucatán, pues vino esta oportunidad que tú justo pudiste empujar de abrir lo que fue la Dirección de Artes Escénicas, ¿no? Dentro del Instituto de Cultura. ¿Cómo fue eso para ti desde el universo como persona y como creadora, entendiendo que trabajar en la institución son dos galaxias totalmente distintas, ¿no? Que de pronto decimos, sí, claro, lo mejor es que haya colegas de las artes escénicas para que entiendan mejor, pero luego no saben lo que ese colega vive para poder hacer este gran crossover de mundos conectados, pero de pronto tan distintos uno de otro. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, fue fuertísimo. Bueno, yo ya venía de trabajar en la institución, en el CITRU, ¿no? Que el INVAT, pues, es una maquinaria de locura. Por fortuna, de pronto el CITRU, pues, como es una canica muy chiquita, medio pasábamos desapercibidos y hacíamos travesuras y nos saltábamos las trancas y hacíamos cosas. Entonces yo ya venía de algún modo de un esquema
institucional, pues complejo, ¿no? Yo siento que si hubiera podido hacer todavía más cosas y más ricas, de no ser también tan complicada la cuestión administrativa. O sea, la burocracia, la administración, es un gran reto. Yo creo que en eso se nos va más la vida que en realmente organizar, operar, generar propuestas. Entonces generamos unas líneas de acción y pues yo creo que de lo que fue más importante en ese momento fue que se armaron proyectos de coproducción. O sea, te estoy hablando que veníamos de un instituto, que era un instituto que operaba de una manera muy discrecional, ¿no? Donde, o sea, se le daba, ¿no? O sea, no había ningún tipo bueno, algunos premios y tal, pero yo creo que esa administración le puso un orden, de alguna manera priorizó a las artes, por lo que pudo haber un empuje importante en artes visuales, en danza, en teatro, en música, sobre todo. Y pues bueno, yo creo que fue una experiencia, te digo, muy agotadora. O sea, yo de hecho me enfermé incluso de gravedad en ese periodo. Y, o sea, era extenuante. O sea, checábamos tarjeta a las 8 de la mañana y yo recuerdo haber llegado a dar citas porque era una persecución. O sea, la gente se quedaba en la puerta y no se iban hasta que los atendiera. Llegué a hacer citas hasta de 11 de la noche. Es una cosa horrible, ¿no? Entonces realmente no había vida. O sea, fueron 3 años Claro. de un trabajo intensísimo, con muchas disputas, porque además pues se fueron haciendo movimientos, ¿no? En el instituto y pues se crearon ámbitos de acción como la universidad, como la orquesta, proyectos grandes. Entonces fue muy difícil, realmente muy, muy difícil. Vivíamos con muchísimo estrés. Yo creo que fue muy importante lo que se hizo en ese momento. Y ya después, mi jefe, también por cuestiones de salud, y que lo quiero un montón, pero no me dejaba ir y era muy duro. Me sentía yo muy mal y tenía que seguir adelante con todo. Entonces, él tiene el tino, y cosa que a mí también me hizo muy feliz, porque pues el proyecto que a mí más me interesaba era la Escuela Superior de Artes. Entonces yo ya me muevo a la Escuela Superior de Artes, dejo el instituto, y pues es un momento también muy bonito, por la creación de la escuela, que se abre en 2004. Ya veníamos haciendo una cosa muy loca, que eran los encuentros internacionales de performance con la curaduría de Elvira Santamaría. Entonces había realmente comenzado a moverse los espectadores y la gente de las artes, porque pues, o sea, llegaron actividades inauditas con Black Market, con Esther Ferrer, que yo recuerdo una impresionante, Seiji Shimoda, o sea, gente increíble llegó a estar aquí en ese momento, y los menciono a ellos porque era, digamos, la actividad artística extrema dentro del abanico de lo que podíamos haber presentado con relación a las artes escénicas. Entonces fue un momento muy interesante. Muchos amigos, colegas recuerdan ese tiempo como momentos que les marcaron por algún performance que vieron, por alguna actividad, alguna charla. Entonces eso es muy lindo de recordar. Y yo creo que ahora, pues con lo que se ha construido en el Ayuntamiento de Mérida con las Noches Blancas, que es un evento muy interesante, y los festivales también independientes que hemos ido haciendo, los espacios y los artistas, pues hay un crecimiento muy bello, y las nuevas generaciones que están proponiendo cosas también súper lindas, ¿no? Oye, la verdad es que, o sea, a mí se me hace como bien curioso que dices tú con la pregunta anterior, que te dice que no lo hiciste como totalmente generoso, pero en realidad los proyectos en los que has trabajado, o sea, independientemente de que surgieran también de una necesidad personal, que obviamente eso también es súper válido, ¿no? Porque pues no te puedes descuidar a ti misma, pero han sido proyectos que no solo han generado cosas para ti, han generado cosas para mucha gente, ¿no? Como el trabajo en una dirección de artes escénicas dentro del instituto, o esta cuestión del lado universitario, ¿no? Que obviamente eso pues alberga a tantas personas, y que el poder tener estas carreras,
¿no? Entonces yo, o sea, no sé qué percepción tengas de ti misma en ese sentido, pero creo que es totalmente generoso, aunque no sea eso lo que vaya de frente. Al final del día beneficia a muchas Claro, personas. Y lo quiero conectar con lo siguiente, que es el hecho de que además abriste el foro La Rendija. sí, eso ha sido muy, muy ¿Cómo especial. estuvo eso? Cuéntanos. Pues yo creo que la rendija nace, o sea, con esa vocación de los espacios, porque como en algunas otras ocasiones he mencionado, antes de tener nombre, nos cayó un espacio encima para administrar. Todavía incluso algunos estábamos con alguna materia en la universidad. Y gracias en su momento a Fernando de Ita, Alejandro Sandoval, Alejandro estaba a cargo de cultura en la delegación Cuauhtémoc, y entonces estaban con un tema relacionado a espacios subutilizados en la delegación. Entonces dicen, bueno, está este teatro en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, y pues vamos a ver, o sea, no se utiliza, vamos a ver si alguien lo activa. Entonces así nos llega y pues empezamos una labor que yo creo que fue parte muy importante de la formación de muchos de nosotros, de Rocío Carrillo, Alejandro Juárez, Alejandra Montalvo, Edgar Alexen, mi querido Mauricio Rodríguez, que en paz descanse, Raúl Zúñiga, que en paz descanse. O sea, fue pues una pandilla ahí de estudiantes de filosofía y letras que veníamos poniendo a prueba la teoría de la representación y el teatro personal de Gabriel Báez. Entonces nos pareció muy coherente estar en un espacio de laboratorio, pero pues nos tocó hacer de todo. O sea, realmente estaba poco usado ese espacio, y pues desde que limpiábamos los baños hasta que poníamos cables, yo me di cuenta que sí, yo estaba negada para la cosa técnica, pero ponía mi mejor esfuerzo. Y fue muy lindo. Yo siempre recuerdo y siempre le digo a Jaime que sus primeras 100 representaciones de Tempranito y en Ayunas fueron en La Rendija. O sea, fue un espacio que se abrió sobre todo a los universitarios. Mi querido David Eria también estuvo por ahí, hicimos performance, o sea, se llevaron a cabo un montón de actividades, y comenzó a ser tan conocido el espacio y tan movido que la delegación nos lo cerró después de 2 años y medio. Entonces, o sea, un día llegamos, me acuerdo muy bien que Amada Martínez venía como un refrigerador porque iban justamente a hacer un proyecto del cual yo le hago un poco un homenaje porque se llamaba Profunda Piel, ese proyecto que nunca se estrenó, nunca se pudo concretar, y ya no estaba Alejandro Sandoval, entonces resultábamos como peligrosos. O sea, esos chavos estaban haciendo quién sabe qué cosas raras y se llenaba de gente, entonces éramos como incómodos, y de pronto como que la delegación decidió que si ya tenía un público, pues entonces que estaría muy chévere que fuera para actividades de la propia delegación, ¿no? Entonces, tuvimos un apoyo mediático impresionante, eso fue muy lindo. Tuvimos el apoyo de Miguel Ángel Quemain, de Alegría Martínez, de un montón de periodistas. Recuerdo, no sé quién escribió aquella nota, pero recuerdo que era un encabezado que decía teatricidio en la Cuauhtémoc. Entonces, bueno, fue una batalla bien bonita la que se dio por tratar de rescatar ese espacio. No se logró, por supuesto, pero poco después nosotros lograríamos que nos prestaran un espacio de la Biblioteca México. De hecho, que creo que Rocío Carrillo acaba de terminar temporada ya con Alma Migrante, con un proyecto suyo. Y bueno, nos abrieron las puertas y fue fantástico, ¿no? O sea, poder hacer este cambio. Sí era muy cansado operar el espacio, es muy cansado operar ahorita La Rendija, pero pues nos permitía un espacio de laboratorio, ¿no? Cosa que es tan difícil que luego ensayas en un cuarto, en la sala, en tal, y luego llegas al teatrote o al teatrito, pero no. Entonces, tener un espacio de laboratorio donde poner a prueba el trabajo escénico, pues es fantástico, y es algo que ha seguido como parte de nuestro camino. En Ciudad de México nos presentamos y habilitamos muchos espacios para hacer nuestras temporadas, cuando en aquel entonces todavía se podía hacer temporadas largas. Estuvimos en Xterés, estuvimos en el Museo del Carmen, en la Biblioteca de México, y se me escapan algunos otros, pero bueno. Entonces, eso fue muy lindo porque también nos marcó en el sentido de ser pues personas fascinadas por el espacio, o sea, de que el espacio, implicarnos con el espacio, y que el espacio se implicara en la obra.
Entonces Oscar, que pues, es hijo del arquitecto Urrutia, que es cineasta, escultor y que ha hecho de todo eso una amalgama para hacer la escenografía de La Rendija, pues como que creó un sello, ¿no? del trabajo del grupo. Entonces nos pareció muy natural al estar en Mérida y al ver que no había espacios para que las personas pudieran tener temporada, o sea, que no se diera una función o 2 o 4, sino que pudieras tener, no sé, cuando menos 15 funciones, ¿no? Para tanto esfuerzo, pues siquiera poder tener, ¿no? Temporadas y poder remontar y poder reutilizar tu escenografía, tu vestuario. Y pues yo creo que eso ha sido un poco pues la marca de nuestro trabajo, y abrimos en 2009 la primera Casa de la Rendija después de la experiencia de escena 40 grados, ya solamente para La Rendija y para 2 obras en concreto que habían sido apoyadas por el ayuntamiento, y es donde comenzamos a tratar de tener esta variedad para el desarrollo de públicos, porque montamos por un lado un Tío Vania que es entrañable para nosotros, una experiencia muy especial, y por otro lado montamos Medea Múltiple, que era una obra performativa sumamente intensa. Entonces teníamos las dos vertientes, por decir, y seguimos un poco ese tipo de programación. Y fue realmente un proceso de desarrollo de públicos en ese momento. O sea, podíamos tener, no sé, 4 o 5 espectadores. El aforo era de 20. Entonces, así comienza ese trayecto yucateco. Y ha sido, o sea, yo amo toda bueno, las 2 etapas, la de México, pero en esta yo siento que fue sobre todo con una conciencia de que los grupos independientes, particularmente los que tenemos espacio autónomo, espacio independiente, pues tenemos esta vida múltiple de ser gestores, gestoras, y de que desde que inicia el proyecto, pues ya estamos pensando, o sea, no solamente en el espacio y los recursos, sino en el espectador, pero también estamos pensando en las carreras que se van formando de los actores, sobre todo los actores que son jovencitos que empiezan, o cómo dar espacio también a actores de larga trayectoria que no siempre tienen espacio para estar, o personajes en las obras, ¿no? Entonces ha sido pues Claro. un malabar del Oye, ¿y cual... esta obra de Profunda Piel, de qué iba? Que nunca se logró estrenar. Mira, no te puedo decir con certeza, por un lado porque Mauricio falleció, con Amada, que es muy un tanto ermitaña, no siempre ha platicado, pero yo sé que iba con algo relacionado a los textos de Cortázar, porque además Cortázar toma de Valery la idea de que lo más profundo en el hombre es la piel, pero lo reinterpreta en uno de sus cuentos, y por allá iba lo que estaba trabajando Mauricio. Seguramente era algo sobre la relación de pareja, seguramente era algo que él trabajaba mucho. Ese no lo dirigías tú. No, lo dirigían ellos dos. Ok. Entonces, pero Mauricio fallece muy tempranamente, fue algo muy doloroso para el grupo, para todas nosotras, todos nosotros, y yo le pido a Amada permiso para tomar el título, que era el título perfecto para un proyecto múltiple que tanto ha sido exploración de escrituras del yo, o sea, de autoficción, en colaboración con Ana Lucía Ramírez de Área 51 de Jalapa, a quien quiero muchísimo. Lo estuvimos trabajando en la pandemia, o sea, fue el punto que encontramos para trabajarlo. Fue parte de un proyecto también Iberescena, entonces hay como pequeñitas piezas Profunda Piel de diferentes artistas, pero también era un proyecto que yo publiqué incluso un texto en Paso de Gato, entonces es como un mecano. Profunda Piel es como una cosa múltiple que da cabida sobre todo a la línea de teatro autobiográfico o autoficción de La Rendija, ¿no? Que también para mí fue como importante revisar lo que habíamos hecho en el inicio del trabajo del grupo y reflexionar sobre
cómo se había llevado en aquel momento el teatro personal y lo que era ahora para nosotros. Entonces, si yo me Oye, divierto un montón. y justo te quería preguntar, ¿qué fue lo que detonó esa línea de trabajo en La Rendija en el sentido de ese tipo de teatro que les caracteriza, ¿no? O sea, porque, pues tú lo sabes, hay un sinfín de estilos, géneros y demás. ¿Qué fue lo que que encontraste apasionante en este tipo de teatro, en este Pues tipo de mira, creación? en ese primer momento en la Universidad en Filosofía y Letras, yo creo que el singularísimo pensamiento de Gabriel Báez nos tuvo fascinados a muchos. O sea, somos los que no entraron con Héctor Mendoza, los que tomamos clase con José Luis Ibáñez, que yo de algún modo tomo de él una obra que ha sido muy importante para mí, que es El Divino Narciso. Pero en aquel momento Gabriel Báez llevaba pocos años de regresar de Nueva York, de los Performance Studies. Entonces traía un pensamiento muy interesante, complicadísimo. Yo recuerdo, piensen quienes estén aquí escuchando o viendo este podcast, que pues no era en el tiempo de internet, o sea, lo que no encontrabas en la revista o en un, ni creo Claro, que ni siquiera VHS, no me acuerdo, VHS probablemente, pero si no habías viajado y visto las obras de Wilson o de Foreman o de otros, pues no tenías el conocimiento a la mano, ¿no? Y como ahora. Y Gabriel pues es un erudito. O sea, él es hijo, para quienes no sepan, de Leonora Carrington. Entonces, ya desde ahí, con todo este pensamiento con el que vivió desde niño y con esta fascinación por la construcción de mundos otros que no fueran realistas, pues ya nos abría a una complejidad para la escena que tomamos. Lo tomamos casi como si fuera un teatro jeroglífico, porque no entendíamos buena parte, pero pusimos a prueba lo que él nos proponía en sus clases y era una forma de teatro autobiográfico, un poco como lo que se estaba haciendo en aquel entonces, no exactamente, no tanto Richard Schechner, pero por ejemplo Spalding Gray, gente de performance como Linda Montano, ¿no? Que hablaban, o sea, también, por supuesto, yo creo que a través de Leonora y la búsqueda feminista de Leonora, también desde el performance feminista, o sea, las feministas son las que también comienzan a relatarse su vida, a hacer relatos, especulaciones ficcionales mezcladas con su biografía. Entonces, de eso se permea mucho la creación de La Rendija. O sea, los primeros trabajos de Benjamín Gavarre, de Rocío Carrillo, sobre todo, pues eran sobre la vida personal, ¿no? En aquel ah, momento yo recuerdo que Olga Harmony nos sacaba unas críticas horribles así de que qué estábamos haciendo. Bueno, todo eso, ¿no? De las dramaturgias, que si no sabíamos que se escribía con un principio, medio y fin y unas estructuras. En fin, fue un momento muy interesante, efervescente y hay un giro porque yo empiezo a trabajar en Yucatán con teatro clásico, sobre todo con relación al público, pero los trabajos como Medea Múltiple, como Hanyo, Vacantes, que aquí hasta Cabildo llegamos por los desnudos en escena, bueno, o sea, todavía seguían, o sea, vaya, continuaban ah. una línea de trabajo, una poética, eh, con búsquedas específicas relacionadas con la presencia, con la teatralidad, la presencia del actor en escena y la obra abierta, ¿no? O sea, donde de pronto, pues hay momentos donde los creadores escénicos proponen y generan ¿no? Entran en una relación muy intensa con sus cuerpos y con el público, ¿no? Entonces, pues así un poco, Alan, un poco así. Un poquito. Oye, y dentro de todo esto que has hecho a lo largo de tu vida en las artes escénicas, ¿pudiera llegar a ver a alguien que piense como que a lo mejor lo has tenido muy fácil o que se te ha dado Por todo, que sabemos supuesto. que nunca es así realmente, ¿no? Desde tu perspectiva, que pues tú como justo protagonista de tu vida y de lo que has hecho, ¿cuál consideras o qué cosas consideras que han sido esas principales dificultades que te has enfrentado a lo largo de todos estos años en la escena? Pues mira, mucho tiempo como que lo quería soslayar, pero realmente ser mujer sí fue un tema, o sea, sobre todo como directora, o sea, sí recuerdo discusiones intensas con técnicos, ¿no?
para poder dar las instrucciones y que se llevara a cabo algo como yo lo estaba proponiendo y que no era de una manera convencional, ¿no? Sí, discriminación con relación a programación, a apoyos, pero bueno, siempre he sido como muy necia de estar armando carpetas. Sí, hay mucha gente que yo creo que piensa que la hemos tenido fácil porque hemos logrado apoyos, pero también hay muchos que no se han logrado y sí ha habido momentos de muchas deudas, de empeñar las joyas de mamá, o sea, de vender cosas, o sea, sí es difícil, sobre todo cuando tienes la responsabilidad de mantener un grupo, de pagar una renta de un espacio, de pagar los servicios, ¿no? De contratar personas que te van a ayudar y tratar de ir haciendo una compañía que para los grupos independientes la compañía pues nunca es estable, ¿no? Porque no puedes hoy por hoy sostener realmente a tu equipo de trabajo con los apoyos que cada vez son más reducidos, que están más mermados o que están con más candados para poder apoyar y contratar a las personas, ¿no? Los tabuladores. Es una batalla constante. Y pues a nivel institucional ya sabemos que tampoco es sencillo. Entonces, pues es una batalla cotidiana. Yo creo que tristemente el reto mayor, y creo que hablo por muchos, es conseguir los recursos para hacer las cosas. O sea, yo creo que eso nos lleva tal vez el 70% de nuestro esfuerzo. Más, ¿qué más quisiéramos que poder dedicarnos a la creación? O 100%, por ejemplo, a mí me encantaría tener más tiempo para poder ayudar, sobre todo a los actores más jóvenes que están ahorita entrando a un ámbito profesional y no siempre hay el tiempo para poder dedicarle a trabajar, a encontrar más vías escénicas que puedan ayudarnos a encontrar un diálogo más fructífero para nosotros y para los espectadores. Entonces es una batalla, es un gran reto. Oye, y en estas batallas que, bueno, pues sabemos que fáciles no son y complicadas no, pero que tú has estado dispuesta ahora sí que afrontarlas y a pelearlas, ¿cuál consideras que hay alguna peculiaridad o cómo es para ti el dedicarse a las artes escénicas en Yucatán, ¿no? Sobre todo porque tienes varios puntos para compararlo con otras ciudades, claramente, pero desde a lo mejor las problemáticas y también estas cuestiones muy únicas que solamente tú has encontrado allá. Claro, sí. Pues yo creo que aquí, de entrada, sí puedo decir que se ha desarrollado un público, porque yo creo que, así como te comenté hace un rato, que de pronto con Vacantes fue un escándalo, que hasta México llegó el escándalo de que están montando Vacantes, yo creo que aquí ahora hay un momento bien bonito donde los espectadores son mucho más omnívoros, o sea, pueden ver muchas obras. O sea, ya, por ejemplo, ahorita vamos a recibir Vaca 35 este fin de semana, después hay un grupo local que está causando furor con una obra que se llama K-Bunker, de mi querido Juan Esteban Chávez. Entonces, hay un movimiento súper lindo, compañías emergentes como Marfil Teatro de David Hurtado, que lo quiero muchísimo, es un gran colaborador. Yo creo lo más complicado, aunque suene curioso, es el clima. El clima ¿Cómo? es un gran tema, porque hay mucho calor, digo, no de gratis, escena 40 se llamó escena 40. Si hay un tema con la cuestión o sea, climática, aquí a la gente sí le da mucha flojerita salir cuando llueve, o sea, cae una gota de agua y pues se te queda la sala vacía de pronto, ¿no? Y todavía hay mucho que aprender de nuestros espectadores. Más o menos ya sabemos qué es lo que más les mueve, pero de pronto se abren otras puertas o se cierran otras, ¿no? De interés. Entonces a mí eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Por otro lado, ahorita vamos a una aventura bien linda, porque nos vamos a presentar en Valladolid con el proyecto anterior. En estos casos ha sido EFI, o sea, gracias a los EFI Teatros que hemos podido hacer estos proyectos de movilidad, ¿no? La obra anterior de Maribel Carrasco logramos llegar a 21 localidades de Yucatán.
Entonces yo también creo que la peculiaridad y el gran reto es poder no solamente descentralizar de Ciudad de México para acá, que estamos lejos, Jalisco todavía más o menos, Querétaro pues más o menos, pero aquí estamos requete lejos, para bien o para mal. Para bien porque creamos una identidad muy Claro, particular, o sea, al estar tan totalmente. pero por otro lado necesitamos también una labor de descentralización y no solamente de ir. Ahorita hay un movimiento bellísimo, que bueno, lo han venido labrando desde hace como 20 años, Soco Loesa y Juan de la Rosa, y hay, me decía Soco, alrededor de unos 12 grupos ya muy consolidados con actividad constante en el interior del estado. Entonces yo creo que ese es otro reto y peculiaridad. Otra peculiaridad sería la lengua, o sea, nuestra lengua madre del lado prehispánico es el maya, y estas mujeres maravillosas tienen un empuje y están al frente de un activismo lingüístico bellísimo, y a mí particularmente me ha interesado, porque pues todavía mi abuelo hablaba maya, pero pues yo ya no, y este fenómeno de que se va perdiendo la lengua, entonces hemos sido pues unos fascinados de las poetas, de las teatristas que están haciendo obra en maya, y pues hemos tratado de hacer proyectos donde se incluya la lengua maya, ¿no? Como en el Divino Narciso había una parte en maya de Sor Juana a cargo de Sacir Sánchez, que es brillante. Entonces, bueno, el reto y la peculiaridad son estas redes a un calor que puede ser pues alrededor de los 40 grados, lo que lo complica un poco. Pero Poquito. un poco eso del sabor del mayab, mi querido Alan. Oye, Raquel, de todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿cuáles consideras que son como dos anécdotas que tú recuerdes así? Una que fuera como un momento, pues a lo mejor muy complicado, muy denso, muy estresante. Ajá. Y por el otro lado, otra anécdota que fuera lo contrario, súper entrañable, que recuerdes con mucho cariño. Sé que en ambos lados pueden ser varias, pero alguna que nos quieras compartir. Ay, pues Que mira, seguramente la negativa después en el tiempo cayó en una buena reflexión, en un aprendizaje importante, ¿no? claro. Bueno, vienen dos anécdotas complicadas a mi mente. Una que fue un poco una locura y de cómo en el teatro de pronto las cosas ocurren y se dan y no sabes ni cómo, ¿no? Nos habían invitado a la muestra iberoamericana de teatro de grupo a Sao Paulo. Estábamos felices, como te podrás imaginar, que además nos llevaban Claro. un grupo grande y tal. Entonces, estuvimos en contacto, súper lindo, nos mandaron los boletos, nosotros vimos la cuestión de los pasaportes y demás. Para no hacerte largo el cuento, viajábamos un montón, yo creo que éramos como 10 personas. Llegamos al aeropuerto y nos dicen, oigan, ustedes necesitan visa. Y bueno, la página no nos había dicho nada, los anfitriones no nos habían dicho nada. Y la visa no era una de estas que llegas y la sacas de inmediato, como Claro, la de Cuba. claro. Entonces Ay, nosotros así nos comunicamos por teléfono. Los brasileños también decían, pues es que no lo sabíamos, pues no sabemos ni qué hacer, vamos a ver cómo se cambia esto. Y entonces en el aeropuerto nos dicen, pues miren, de entrada aquí en Mérida no se puede tramitar, así que pues todo el grupo váyase a la Ciudad de México. Por fortuna, mi suegra y la familia estaban fuera. Entonces Oscar dijo, pues caigamos la casa de mi mamá. Entonces, pues ahí nos vamos todos a acampar a casa de mi suegra, bendita sea. Y una de mis concuñas trabaja, es cónsul. En aquel momento no me acuerdo si estaba en Argentina o dónde estaba. Y también me comuniqué, no me acuerdo con quién, al Imbal. Entonces fue una locura, Alan, porque a la mañana siguiente, no sé cómo y gracias a quién, conseguimos una cita. Nos vieron con cara de ternurita, son un desastre ustedes. Nos dieron la visa, que generalmente se tardaba una semana de manera normal, y ya en la tarde estábamos viajando para llegar al festival y ya fue una cosa súper. ¡guau! Desde las cosas que solemos hacer de primero es así preguntar por todos lados si no se necesita visa, porque sí fue un shock, y pensar en lo que estaba gastando el festival y bueno, todo eso fue. ¿Y qué otra te puedo contar? Así como de locura. ¿Cuál era la otra opción que me diste?
Bueno, te había preguntado que una que hayas considerado que fuera negativa y otra que Bueno, fuera esta positiva, aunque creo que esta es doble. anterior empezó horrible y acabó muy bien. Sí, esta es doble, esta es doble. Pero Cubre sí, las dos. muchas vicisitudes en este quehacer y momentos súper, súper lindos, ¿no? Entrañables. Claro. Con los compañeros. Bueno, yo tengo una maestra, creo que es una de las cosas así de privilegio total de mi vida, que yo tuve una maestra antes de irme a la universidad, o sea, ella era yo pues una chava de secundaria, prepa, y tuve una maestra maravillosa que es Egle Mendiburu, que es una de las personas más queridas de aquí de la localidad en el ámbito de la cultura y las artes. Es una extraordinaria actriz. Ahorita tendrá 80 y tantos. Y pues de las cosas más lindas es que cuando regresé, y una de las razones por las que abrimos Escena 40 Grados es que Egle, Nancy Roche y Conchi Roche, estas señoras del grupo La Farándula, me decían, es que Raquelita, necesitamos un espacio, perdimos nuestra casona, no es posible que no podamos hacer teatro, ya todas muy mayores. Y fue así que abrimos Escena 40 Grados, pero después pues empecé a llamar a Egle como actriz. Entonces ha sido una de las grandes fortunas que una de mis maestras más queridas sea compañera, actriz de muchas aventuras y muchas muestras nacionales. Y de las anécdotas más divertidas es que en aquel Tiovania, con Paquito Ríos, otro actor de teatro regional también muy mayor, siempre se la pasaban muy bien en las funciones y se rompió, era digamos, era una perspectiva súper larga hacia el patio de la casona donde dábamos las funciones, y ellos estaban como era una escena colateral de la escena central, y de pronto se rompe el petatillo del sofacito y los dos se quedaron clavados, botados de la risa dentro de la banca. Esas son las cosas que siempre recordamos, ¿no? Con mucha diversión de las travesuras y vicisitudes que les ocurrían Claro. a Paquito y a Egle, ¿no? Oye, Raquel, entrando ya en la parte final de este podcast que se nos ha ido rapidísimo, Hoy quiero como agua. decirte como agua, como agua y no a 40 grados, agua fresca. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos disfrutas de dedicarte a esto? Lo que menos disfruto son las hojas Excel y tenemos tarea, mi querida Alejandra Serrano. Es lo que Me encanta. menos disfruto. Y lo que más disfruto es un momento muy especial antes de estrenar, que es ese momento, o sea, estoy hablando como directora y también como actriz, cuando ya el texto está corriendo, cuando ya tienes la mayor parte de los códigos, ¿no? de lo que estás construyendo, y yo creo que es un momento privilegiado de creación. O sea, es donde las cosas van cobrando sentido, donde todo se va amarrando al cuerpo, y son momentos de creación pura. Yo creo que eso es lo que disfruto muchísimo, y pues claro, ya después el post de los estrenos y de las El funciones. festejo. El festejo con la gente, eso es también súper lindo. Oye, Raquel, para cerrar, te quisiera preguntar si ahora Raquel tuviera una pregunta para mí, para nosotras, como voy al teatro, algo que a lo mejor tú quisieras saber, preguntar, esa sería la pregunta. Claro, ¿qué te mueve, mi querido Alan, para mantenerte al pie del cañón de Voy al Teatro? Ay, esa pregunta, híjole, pues he descubierto que no es una cosa, que son varias, ¿no? Porque pues ahora sí que platicando contigo obviamente me espejeo en muchas cosas, ¿no? Llevar un proyecto como como Voy al Teatro, como nos has platicado tú, pues lo sabes, es muy complicado, de mucha gestión, pero son varias cosas, de las principales es darme cuenta que esto que generé yo en una iniciativa primero personal, individual, hoy en día ya no tiene que ver solo conmigo, ¿no? O sea que ya no se trata de mí, se trata ya de muchas personas. Y también ver que esto ya ni siquiera es solo de esta ciudad en la que nació, sino que ya es también de otros estados, ¿no? Ya es algo que cuando justo te das cuenta que ya tú solo empujaste el barquito y el barquito ya se fue, ¿no? También me encanta ver, por ejemplo, un teatro lleno, es algo que me estimula mucho el ver, saber que estuvimos ahí, que pusimos un granito para que eso ocurriera, ¿no? Sabiendo
que eso va a generar estas cosas intangibles, ¿no? O como un gran fin de semana para una familia, que salgan platicando de una historia, ¿no? Que salgan cuestionándose la vida, las relaciones, ¿no? O sea, como saber que esto tan cuadrado que hacemos acá, porque acá también es el mundo de los Exceles y de los documentos y eso, se traduce en algo totalmente distinto, ¿no? Algo intangible, algo entrañable, ¿no? Y también, pues la esperanza, si tal vez lo tengo que denominar así, de que podemos tener un sector mejor o menos peor, ¿no? En todos los sentidos, que los creadores tengan mejores ingresos por sus trabajos, ¿no? Que podamos dignificar la labor a través de todo lo que hacemos. Y pues eso sería un poquito de todo lo que me mueve, mi querida Raquel. No, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, porque ahora que estoy en el diplomado y que me he estado acercando más, que además parte de inscribirme era porque quería saber más, ¿no? De Okay. ustedes, de estar cerca, porque se crean estas comunidades que son lo que también le dan sentido y sostén al trabajo que hacemos. Así que muchas gracias de este lado por toda tu labor, mi querido Al. No, pues muchas gracias también a ti. Pues me ha encantado platicar el día de hoy contigo. En este brevísimo momento tener esta probadita de lo mucho que has hecho a lo largo de tu carrera, tu trayectoria y tu vida. Y la gente que quiera contactarte, que haya empatizado contigo, que quiera tener un contacto, ¿a través de qué medio lo puede hacer? ¿Te pueden seguir en redes? Ah, pues mira, o sea, me vas a dar estrellita, porque sí, en efecto, es @Teatro de la Rendija, todas nuestras redes. Yes. ¡Eso! Es que es mi maestro. En todas las redes. Sí. Así que Buenísimo. ahí nos localizan. Oye, Raquel, pues muchas gracias. Gracias por haber estado aquí el día de hoy, por compartirnos, por abrir ese pedacito de tu vida, y pues por poder tener esta plática tan rica. Gracias y nos seguimos viendo. Pues muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron, y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.